Nacho Mántaras, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, muy bien. Yo digo, ojalá pudiera encontrar por lo menos 50 dirigentes que vienen de un sector defendiéndolo como vos lo defendiste cuando estabas en la sociedad rural y que dan ese paso adelante y quieren cambiar desde la política la situación de un sector que es hoy clave en la Argentina. Yo te hablaba en la introducción de 30.000 millones de dólares de exportación, donde mucho tiene que ver el agro. Así ¿Qué es. ves desde adentro de la política que se puede cambiar? Muchísimo. A ver, soy un defensor a ultranza de las instituciones intermedias porque es donde me formé, 16 años de ruralismo, y creo que gran parte del problema argentino, que a veces uno lo simplifica, el problema es un problema político, también es parte de que las instituciones intermedias en Argentina no tienen la potencia o no tienen a veces la potencia en su rol, digamos, ¿no? En otros países uno ve que las instituciones intermedias tienen un rol mucho más activo, mucho más potente para incidir en políticas públicas. En Argentina eso es a veces eso no sucede. ¿Qué veo de este lado? Primero, un lugar muy cómodo para trabajar. Es muy cómodo en la situación que estoy. Cuando tenés un gobernador con una línea muy definida, un mensaje muy definido hacia los sectores productivos y un ministro de Desarrollo Productivo que comparte esa línea. Entonces el ámbito no es menor, digamos, ¿no? A veces uno podría pensar, bueno, lo que venís haciendo en el sector privado o en el sector institucional lo trasladás al ámbito político y en definitiva, si querés seguir representando productores y mejorar las políticas hacia la producción, más o menos manejás, uno entiende que domina su área, su esfera. Eso no es así, es mucho más, el ámbito público te da muchas más herramientas, realmente en poco tiempo te das cuenta del otro lado. Estando del otro lado tenés muchas más herramientas para mejorar y mejorar las políticas públicas. Y eso, si el ministro y el equipo de secretarios y el equipo de ministros, por eso también hay que decirlo, y el gobernador tiene un mensaje uniforme, uno se siente mucho más cómodo. Y la verdad que a nivel secretarios, a nivel ministros, yo el otro día me preguntaba un dirigente de la institución, che, ¿cómo te sentís? Estamos todos enfocados, la verdad estamos... 24/7. 24/7, es literal, 24/7, en todas las áreas, desde AT, directores, hacia gobernador, todos muy enfocados, por lo cual se puede decir que hay equipos chicos, equipos más grandes, pero todos parte o entendiendo cuál es el partido que estamos jugando. Me parece que eso es una virtud del gobernador de bajar ese mensaje. Yo te lo sintetizaría de que Puyaro es el gobernador que defiende al sector productivo. O sea, el discurso de Puyaro, haces un análisis semántico, un análisis incluso, digamos, de discurso desde el punto de vista de las ciencias políticas, y es clarísimo. La patria productiva está en la región centro y él es el líder de la región centro. Recogió el guante. ¿Lo ves de esta forma y lo ven tus colegas de la sociedad rural, de la Federación Agraria y las entidades intermedias que defienden el campo? El rol yo creo que es ese, digamos, una virtud del gobernador, viene de donde viene del interior, como suele decir, conoce los sectores productivos, no solo del campo, ha recorrido la provincia, o sea, conoce Santa Fe producción, digamos, ¿no? Campo, industria, comercio, o sea, esa potencialidad la tiene muy clara. Después tenés los sectores académicos, ciencia y tecnología, etcétera. Ese potencial que tiene Santa Fe lo comprende plenamente y esa es la posición que él toma. Después, comparativamente con otras provincias, entiendo y los santafesinos a veces tenemos un problema que no las creemos como se la creen los ciudadanos en otras provincias. Es una cuestión de autoestima, me parece, tal vez acrecentada por cómo se dio la relación de gobiernos provinciales con gobiernos nacionales. En algunos casos, por mismo signo político, como que los gobernadores no querían molestar a las autoridades nacionales y eso restaba potencia. Y parte de los... Fueron muy sumisos. Yo te lo voy a poner en palabras claras, vulgares quizás.
fueron muy sumisos. Inclusive algunos se enamoraban al estilo teoría del síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí, sobre todo en situaciones, sí, yo no quiero descalificar porque entiendo, y siempre lo he dicho públicamente, entiendo la lógica de la política de pelearte con nación tiene sus costos, ¿no? Pelearse con una nación tiene sus costos y los ves ahora desde adentro. Buen título. Es así, digamos, ¿no? Y en definitiva tampoco es pelearse, porque también es una palabra fuerte, pero defender las posiciones de provinciales y del otro lado implica, digamos, enfrentar en esas posiciones a decisiones nacionales y tiene sus costos. Eso es así, digamos, ha ocurrido este año, digamos, cuando se discutió ley ómnibus, digamos, desde la opinión pública que te acusa y te encasilla. En Argentina estamos en esto muy, en un River Boca, si te manifestás en contra de una nacional sos kirchnerista, está mucho esto de simplificar las discusiones políticas. Me parece que en estos 6, 7 meses a lo mejor ha habido como una evolución, ahora llegamos al Pacto de Mayo, y en algún punto a lo mejor, ojalá pasemos a un escenario de discusión política de ideas y de posiciones políticas que son legítimas, sin encasillar y sin encapsular al otro. En definitiva, lo que está sucediendo, recordemos ahí el recorrido de la ley ómnibus, que generó su discusión y después su frustración. Llegamos a una ley base donde en definitiva trabajaron las provincias, trabajaron todos los funcionarios para argumentar posiciones, trabajó el Congreso, digamos, ¿no? El Congreso que tuvo el desafío. Eso es una rareza, Nacho. Un oficialismo. Eso es una rareza, Nacho. Es una rareza. Bueno, trabajó la legislatura. Trabajó la legislatura muy bien también aquí en Santa Fe, ¿no? La gente de Rosario, de Rafaela, de Entre Ríos que nos está viendo, o sea, sale en toda la provincia de Santa Fe este programa y en toda la provincia de Entre Ríos. Pero quiero que sepan, digamos, de tus cualidades. Nacho Mántaras, había muchos sectores políticos que le ofrecieron ser candidato el año pasado. O sea, en las elecciones donde se cocinaba el bacalao, como se dice, cuando se cortaba la torta. Y vos elegiste a este gobernador por algo, lo acabas de describir muy bien, narrar muy bien. Ahora, tocaste la ley ómnibus, la ley de bases. Sí. Puccini es una de las debilidades positivas que tiene al ser amigo inclusive del gobernador Puyaro, y estás trabajando en ese ministerio, en el que lidera Puccini, Gustavo Puccini. ¿Qué ves, qué hablaron dentro del Ministerio de Producción que la ley de bases va a cambiar y este pacto que se firmó el 9 de julio va a cambiar para la provincia de Santa Fe favorablemente? ¿Qué le ves de positivo? Mira, hay que leer la película completa, porque para mí llegamos a julio con un historial, con un gobierno nacional, dando algunas señales positivas y algunas señales ambiguas. En lo que compete a mí, una de las primeras decisiones fue prorrogar la suspensión de derecho a exportación en lechería, y ahora después de 6 meses la prórroga por un año más. Uno quisiera la eliminación total, no la prórroga de suspensiones, y fue una señal positiva. Pero después te tiró una ley ómnibus con incremento de derecho a exportación, y ahí Santa Fe tuvo una posición muy firme. Un jueves lo anuncia Vilela Mesa de Enlace. Las famosas retenciones. Las famosas retenciones. El día siguiente estuvimos ese fin de semana argumentando, y el lunes ya reunión con entidades, gobernador, ministro de Desarrollo Productivo, ministro de Economía, y ya Santa Fe tiene una posición en 4 días con argumentación de por qué en ese tema no acompañamos la ley ómnibus, ¿no? Más otros temas, tenía biocombustibles, tenía varios temas en aquella ley ómnibus. Termina siendo una ley bases que en realidad, si uno ve el resultado de la ley bases, era mucho más interesante y más ambiciosa, inclusive para los intereses de nación. La ley ómnibus que se había consensuado y que se votó en general y después se levanta cuando fue la votación en particular, tenía mucho más volumen que lo que termina siendo la ley bases actual. O sea, pero bueno, fue la decisión de nación ir hacia una nueva ley. El RIGI tiene otro matiz, digamos, y ahí Santa Fe... Ahí me interesa, digamos. Ahí Santa Fe trabajó mucho, el ministro trabajó mucho, los ministros, hay varios ministros han ido a Buenos Aires y trabajar ese tema. En el medio también varios ministros viajaron a Buenos Aires y estuvieron destrabando algunas cuestiones de infraestructura. Santa Fe ahí, a diferencia de Nación, yo me atrevo a decir 2 cosas que para mí marcan, no sé si un estilo, pero por lo menos un objetivo. La obra pública en Santa Fe creo que no existe en otra provincia. De hecho, en Nación se ha retirado la obra pública y Santa Fe... Sí, a ver, la continuidad de la actividad de la obra pública no mermó.
más allá de el no hay guita, no hay plata. Sí, o sea, la provincia se hizo cargo, inclusive, por ejemplo, por dar un ejemplo, lo hablábamos la semana pasada con Garibay, con el chino Garibay, fue el puente Santa Fe-Santo Tomé, que se tuvo que hacer cargo de la provincia. No, con obras estratégicas, de hecho, en el acuerdo de Nación de qué obras asume Santa Fe, hay obras que son relevantes, entonces el no hay plata, no hago obra pública, es entender la obra pública con su efecto, yo digo el New Deal santafesino, el New Deal de Enrico, lo que está haciendo Santa Fe en obra pública y después en materia de financiamiento, Santa Fe muy agresivamente, no solo en las grandes... ¿Lo ves, Enrico, muy keynesiano? Sí, no lo quiero encasillar, me estoy metiendo en un problema. Dice, no, me siento incómodo con lo que dijo Nacho. No sé si pero la verdad que sí, se lo ve, pues no ves en otras provincias la obra pública en la forma y en la rapidez, estamos a 6, 7 meses y tomando decisiones estratégicas, y en lo que es financiamiento también. No hubo la provincia como Santa Fe que saliera inmediatamente apoyar a sectores estratégicos con financiamiento. Me parece esas dos ejes, dos grandes acciones que en un contexto nacional complejo, Santa Fe lo está haciendo muy decididamente, tiene que ver con esto que estamos hablando de qué impronta le quiere dar la provincia a estos 4 años, ¿no? Nacho, ¿cómo pensás vos que, porque se está hablando mucho del cepo, y se está mucho hablando del dólar. ¿Qué dólar pide? Esto ya lo he escuchado muchísimas veces. ¿Qué dólar pide el campo y qué dólar pide la industria? Pero vamos al campo. ¿Qué dólar pide el campo hoy? Realmente, ¿cuál es el dólar competitivo que habitualmente las entidades intermedias que defienden el campo hoy avisoran como, che, esto nos beneficia y estamos competitivos con respecto a Brasil, por ejemplo? Sí, se puede hablar de una suerte de atraso. A mí me gusta hablar de un dólar competitivo. Y ese dólar competitivo hay que ponerlo en contexto siempre con los derechos de exportación. En realidad, de hecho, parte del escenario nacional, de las primeras charlas, me recuerdo con el ex ministro Vilela, cuando vos veías a Vilela y su equipo, cuando discutíamos derechos de exportación, estoy hablando de la ley Ómnibus, y ellos dicen, bueno, era o un dólar a 600 sin derecho de exportación o un dólar a 850 con derecho de exportación. Un poco eso es lo que había planteado Economía a nivel nación. Vos podés tener más margen en cuanto al dólar si los derechos de exportación fueran cero. Esa es la verdad. Ahora, con un esquema de derecho de exportación te resta competitividad a sectores que somos competitivos en un escenario global. La verdad que los bienes que produce el agro somos competitivos pese a la cuestión logística que tenemos, estamos lejos de los principales mercados del mundo. El punto de equilibrio, bueno, es una ingeniería porque también no le podés restar competitividad a sectores industriales de un día para otro. Digamos, ahora claramente la discusión que pretende dar Nación es interesante, bueno, habrá que definir qué sectores industriales son competitivos en escenarios globales y cuáles no, para tener claro también reglas de juego de mediano y largo plazo. Si no, estamos siempre en un parche permanente en Argentina y eso genera algún desorden y desalienta inversión, no solo internacional, inversión local, ¿no? Son reglas de juegos que son complejas, ¿no? Y no me terminaste de responder. ¿Qué pensás vos de este dólar? A casi 1.500 dicen, mientras estamos grabando este programa que sale el domingo, está a 1.450 el blue. Pero el dólar que le interesa a ustedes justamente es el oficial. Sí, la brecha nunca... Lo interesante es un dólar único, esa es la verdad. El doble, mientras más se amplía la brecha, se empieza a dilapiar competitividad y se distorsionan. Hay que entender que en el agro muchos insumos son dolarizados y en realidad muchos de esos insumos a veces juegan un dólar y un dólar oficial y un dólar no oficial y eso distorsiona. Entonces, la verdad que mientras más acotada sea la brecha, o un dólar único sería... ¿Tienen promesas de ideal, ¿no? que van a... O sea, ¿escuchaste alguna promesa del gobierno central, de los funcionarios, de un dólar único antes de fin de año? No sé si lo podrían hacer, la verdad, no tengo dudas. Si fuera una promesa tendría dudas. Te quedan las mismas dudas que a mí, ¿no? Que yo la toco de afuera. Sí, tal cual, no lo veo, pero bueno, puede ser que... tampoco veía, yo en diciembre pensaba los índices de inflación y me han sorprendido, entonces por lo cual... todo lo que está escrito hoy en un escenario tan disruptivo está todo en duda, ¿no? Por último, porque nos queda un minuto nada más, pero quiero pimponear, subieron las exportaciones santafesinas, ¿no?
Esto es un dato alentador, porque en todo lo malo, digamos, que está sucediendo en el primer semestre de ajuste, las exportaciones subieron. Pero te quiero preguntar esto, ¿cómo ve el sector del campo a Milei? Es clave esto. Bien, o sea, se dice a mí, tienen empatía con un personaje que genera mucha empatía. En gran parte de la hoja de ruta que traza es amigable con los sectores del campo, a tal punto que lo malo o todo lo que no hace Milei, hablamos de obras públicas, ruta, etcétera, ni siquiera lo identifican que es falencia de este presidente, se le echarán la culpa a otro. No, se lo ve bien en algún punto y con asidero, porque en definitiva lo que plantea Milei, que es abrirnos al mundo y salir a exportar. Vos mencionás las exportaciones de Santa Fe. Las exportaciones de Santa Fe no tienen techo. ¿Qué frase esa? No tienen techo. Estamos convencidos, no tienen techo. Estamos convencidos que para agregar valor en territorio y para agregar volumen en sectores agro y sectores no agro, no tienen techo. Y ante eso, el proyecto de Milei sería muy amigable con lo que en Santa Fe pretendemos. Así que no solo agro, sino pero claramente Santa Fe tiene su base agropecuaria y ese es un escenario favorable. Siempre es un gusto poder hablar con vos. Igualmente, Rodrigo. Espero que, esto es una crítica, no lo tomen a mal las entidades intermedias, pero las batallas culturales, dialécticas y en la pública se ganan con interlocutores sólidos, con muy buenos argumentos, como el caso del secretario de Agricultura, que hasta hace muy poco fue representante de la sociedad rural, máxima autoridad de la sociedad rural. Esto es una crítica, tómenlo a bien, no lo tomen mal, pero se necesitan muchos más Nachos Mántaras,